Eso, bárbaro, gracias Laura. Entonces, bueno, nosotros la imagen que vamos a ver, justamente cuando Occidente se encuentra separado de ese tronco común que era el de la cristiandad general, empieza a buscar modos propios de expresarse. Y coincidiendo con ese renacimiento que tiene la Europa occidental a partir del año 1000, cuando acabaron los periodos de las invasiones, cuando los nobles guerreros se han ido a desfogar para la reconquista de Tierra Santa y se ha establecido la tregua de Dios y la paz de Dios por la Iglesia, cuando ha mejorado la economía, cuando se han roturado más campos y hay excedentes agrícolas. Bueno, Europa tuvo 3 siglos, 11, 12 y 13, de mucha bonanza y de crecimiento en todos los aspectos. Luego va a tener una crisis en el siglo XIII importante que la va a poner a las puertas del Renacimiento, que vendrá a través de las repúblicas italianas, básicamente. Pero digamos que estos 3 siglos que yo les hablo, 11, 12 y 13, son los siglos de eclosión del románico y del gótico, que es la forma artística que encuentra esta Europa católica de expresar su fe y de marcar la centralidad de la fe en la vida de la gente de la época, que nosotros no llegamos a comprenderla exactamente, porque estamos muy alejados de esa época y vivimos en tiempos más racionalistas, más materialistas, de mucho acercamiento a la fe, pero en otro aspecto, ¿verdad? El tema, a nosotros nos resultaría muy difícil comprender la mentalidad religiosa de la gente del año 1000 o de esos primeros siglos, que tienen como tema fundamental en su vida el vivir de forma tal que aseguren su salvación eterna, ¿verdad? Es decir, el terror a quedar fuera de esa posible vida de salvación marca profundamente la vida cotidiana de todas las personas de la Edad Media, desde el más encumbrado hasta el más miserable. Y eso también explica que, como veíamos en algunos de los textos que Duby traía a colación, hay una eclosión de edificios de uso religioso al inicio del siglo XI. Por un lado, se reconstruyen o se derruyen muchos de los templos antiguos, que son bastante pobres, como hemos visto, y se construyen nuevos, o se enriquecen los que ya existieron, ¿verdad? De alguna manera, no porque haya necesidad, en todos los casos, de tirar los edificios abajo o de enriquecerlos, simplemente porque la gente de esta época busca una manera de agrandar o de magnificar su relación con Dios a través de la construcción, de la pintura, de la escultura, de todas las artes decorativas que están en el centro de, del mensaje artístico. Entonces, nosotros vamos a ver que Europa se puebla no solo de iglesias de distinto tipo, desde la pequeña iglesia parroquial de un pueblito hasta las grandes catedrales, o las grandes iglesias abaciales, las que están en los conventos o en las abadías, sino que también aparecen una gran cantidad de otros edificios que están eh, determinados por las necesidades religiosas, como pueden ser los hospitales para atender a los peregrinos, como pueden ser las posadas y albergues para que los peregrinos que van o a Roma o a Santiago de Compostela, que son los dos principales centros de peregrinación de la Europa occidental en esta época, para que puedan reponer fuerzas, dormir, y por lo tanto hay albergues, hay restaurantes, ¿verdad? Hay todo este tipo de elementos que atienden una gran cantidad de caminantes que recorren los diversos caminos de Europa, haciendo norte hacia Roma o haciendo norte hacia Santiago de Compostela. Esta es la época en que se consolida la peregrinación a Santiago. Hay, recuerden, cuatro caminos o 4 rutas que llevan a Santiago, unas que provienen del norte francés y otras que recogen los afluentes de la mitad norte de la península ibérica. Recuerden que la península ibérica, de la mitad para abajo, digamos, está en poder todavía de los musulmanes, pero la reconquista avanza a paso firme y terminará con la toma de Granada en 1453, como recuerdan.
De todas maneras, los caminos de Santiago enlazan diversas poblaciones hasta llegar a Santiago. Nosotros vamos a encontrar justamente en estas pequeñas poblaciones, muchas de las cuales hoy están muy afuera de los itinerarios turísticos que nosotros solemos recorrer. En estos lugares es donde se levantan a veces las construcciones más importantes del románico, ya sea en forma de iglesias, en forma de hospitales o de albergues o cosas de este tipo. Para ejemplo, baste uno que posiblemente conocemos casi todos nosotros, que es Santiago de Compostela. Si nosotros vamos a Santiago y nos paramos frente a la catedral, obviamente en la fachada ya sabemos que es barroca, o sea que no estamos en la época románica, pero nosotros tenemos a la izquierda, si nos paramos mirando a la catedral, a la izquierda nosotros tenemos lo que hoy es un gran establecimiento turístico, que es el Hostal de los Reyes Católicos, pero nunca hay que olvidar que el hostal fue el hospital donde se acogía a los peregrinos que venían con problemas de salud, ¿verdad? Y que estaba pegado a la catedral, porque el tema era atender al peregrino no solo en cuanto a la salvación de su alma, sino también en cuanto a la salvación, a la sanación de su cuerpo. Y por lo tanto, estos edificios que datan de esa época cumplen todas estas funciones. Cuando nosotros abordamos el análisis del templo de la iglesia románica, que tiene sus características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas propias, nosotros tenemos también una dificultad creada por el espacio de estos 900 o 1000 años que nos separan prácticamente del fenómeno románico al nuestro, y es que nosotros normalmente, los que tenemos la suerte de haber viajado y de haber visto todos estos hermosos templos, ¿verdad? Santiago de Compostela, haber estado, yo que sé, en la Catedral de Pisa, o en la de Módena, o en alguno de los grandes templos románicos, ¿verdad? Porque luego también vendrán los góticos posteriormente. Digo, nosotros, obvio, cuando uno entra en una de estas grandes edificaciones, uno está apabullado por la belleza estética que nos asalta, ¿verdad? Ver esas paredes grandiosas, esas alturas, esa escultura, esa pintura, digo, nos subyuga desde el punto de vista del goce estético normalmente. Incluso muchas veces cuando uno utiliza una guía profesional para visitar estos edificios, se hace mucho hincapié en la descripción de los aspectos artísticos de estos edificios. Pero a veces no se hace mucho hincapié en cuál es la significación o el simbolismo religioso que tenían fundamentalmente en la época que se hicieron y cuáles fueron los elementos que los constructores, ya sean los maestros constructores, que son los que llevan a la práctica la obra, como de repente el consejo catedralicio o el noble de turno o el ayuntamiento del lugar que idearon la obra y decidieron hacer en ese pueblo una iglesia pequeña, mediana o grande en honor a, ¿verdad? Digo, todo eso lo hicieron y lo planificaron con un cierto sentido simbólico, porque la iglesia no es solo un edificio que cumple funciones rituales o litúrgicas, ¿verdad? Es mucho más que eso. La propia distribución de una iglesia románica o cualquiera otra dice mucho más que la mera función que cumple desde el punto de vista litúrgico o ritual. Y a esto es a lo que yo quiero, antes de ver las imágenes, referirme para que cuando veamos las imágenes lo tengamos claro. Yo les voy a leer un pedacito mínimo de un libro de historia del arte que analiza, entre otras muchas cosas, el significado de las imágenes románicas, ¿verdad? Es decir, qué significa y explica cuál es el significado simbólico de la construcción iglesia. ¿Qué significa la iglesia como construcción? Voy a poner a compartir pantalla, les voy a poner una primera imagen y voy a proceder a la lectura de esta pequeña página. Supongo que ven la imagen, que es la planta de una pequeña iglesia que parece media contrahecha, media volcada hacia un costado. Este es el plano de la iglesia de Santa María de Taúl. Taúl con T-A-U, U con diéresis,
doble L. Es una pequeña iglesita de la provincia de Lérida, española. Recuerden, es la provincia catalana que está bien contra la frontera francesa, bien en la parte superior derecha del plano de España, que formaba pequeños poblados que estaban dentro de las proximidades de los caminos a Santiago, ¿verdad? Una pequeña población muy pequeñita que tiene una curiosidad enorme dentro del patrimonio español, porque esta pequeña localidad de Taúl tiene dos iglesias fundamentales del románico, que es esta de Santa María y la de San Clemente. Curioso que un pequeño poblado que tenía dos barrios, tiene en cada barrio una de estas iglesias, porque aparentemente, bueno, la familia noble de la cual dependía esta zona era muy devota y decidió dotar a su pueblo de estas dos construcciones. Y esta construcción de Santa María de Taúl, básicamente en España se la conoce mucho como la Capilla Sixtina del románico, por los frescos que tiene en su interior y que luego vamos a ver. Pero quiero poner el plano porque lo que voy a leer tiene que ver en parte con esto que ustedes están viendo. Y paso a leer el texto. Entonces el texto es así: el nombre de iglesia, ya sea la iglesia catedral, la iglesia parroquial o la iglesia abacial, la de una abadía, ¿verdad?, no es más que metonimia de eclesia, que significa asamblea de cristianos, asamblea de fieles. Ya nos refiramos a la asamblea local, como puede ser la de un pequeño pueblito, o la asamblea universal de todos los cristianos, estén donde estén, unidos bajo la misma fe. Iglesia quiere decir comunidad de fieles. Y por extensión, también se denomina iglesia al edificio que alberga el culto en el cual esta comunidad de fieles ponen en función su fe religiosa. Muy bien. Por supuesto, acá dice que hay que tener en cuenta que después del cisma del 54 solamente nos estamos refiriendo por iglesia a aquellos cristianos que están bajo la obediencia papal, que constituían la iglesia romana o latina. Muy bien. Por ello, dice el texto, la iglesia como edificio, en su espacio interior, en su compartimentación, en sus columnas y pilares, en sus bóvedas y cúpulas, no era sólo una suma de elementos arquitectónicos relacionados entre sí por leyes funcionales o estéticas. La iglesia, al ser asamblea de cristianos, al ser templo de Dios en la tierra, debía reflejar el orden universal que emana de la divinidad, y su disposición va mucho más allá de las necesidades puramente constructivas. La iglesia es un reflejo de la ciudad de Dios, es un reflejo de ese momento de unión entre lo terreno y lo divino, entre el pueblo de fieles y su divinidad. La planta de la iglesia románica recuerda la disposición del cuerpo humano y por extensión la del cuerpo místico de la cristiandad, del que Cristo es su cabeza visible. Acá siempre el lenguaje estético de la Edad Media y posteriormente juega con una cantidad de simbología y de relaciones entre un macrocosmos y un microcosmos. El macrocosmos ocupado por lo divino, que todo lo abarca, todo lo ve, todo lo puede, todo lo oye, todo lo planifica, donde no existe nada fuera de ese macrocosmos regido por Dios, y el microcosmos, que es el mundo del hombre, el mundo de lo terreno, que de alguna manera establece correspondencia con ese macrocosmos. Y por lo tanto, cuerpo de la comunidad de fieles, de la cual Cristo es su cabeza visible, está simbólicamente representado por la iglesia. El ábside, recuerdan que es la parte semicircular, donde normalmente está el altar, el ábside. El ábside se identifica con el santuario de Dios, con el lugar propio de la revelación divina, ¿verdad? Porque acá es, sobre el ara del altar, es que se realiza el misterio fundamental del rito litúrgico cristiano, ¿verdad? Que es
la transmutación de la sangre, del cuerpo, del vino y del pan en cuerpo y sangre de Cristo, que precede a la comunión de los fieles. Acá se realiza el misterio básico litúrgico, que es el centro de la liturgia cristiana. O sea que es el lugar propio en que se revela la divinidad al transmutar esos elementos terrenales en carne y sangre de su propio cuerpo místico. La forma semicircular, esta que tiene, en algunos casos puede ser poligonal, es imagen de la curva del cráneo humano e incluso en algunas construcciones presenta su eje inclinado, como ven acá, inclinado con respecto al de la nave central, como si se tratara de la cabeza caída del crucificado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la imagen de Cristo ya muerto en la cruz, su cabeza pende hacia un costado y el cuerpo está inclinado. Y esta planta de Santa María de Taúl, que parece deforme, en realidad es hecha así a propósito, para remedar la postura del crucificado en la cruz, y la cabeza inclinada hacia un costado. O sea que ven que hay una búsqueda importante de una simbología constructiva que nos remita, que remita al fiel que entra aquí a la imagen de Cristo. Al flanquear el umbral, nosotros lo flanqueamos por esta, que es la puerta principal, al flanquear el umbral y al sumergirse en un entorno medio en penumbra, porque esta primera zona del templo está muy poco iluminada. Ven que acá hay unas pequeñas ventanitas, simplemente. Luego hay ventanitas en esta zona de acá, y acá está la bóveda por donde va a entrar la luz. O sea que entramos en una zona en penumbra que crea en el fiel una cierta sensación de temor, al tiempo que lo eleva al reino de lo sublime. Una fuerza no muy bien definida lleva al hombre hacia el ábside, es decir, la tendencia es que cuando uno está acá, camina hacia la luz que está en el ábside, ¿verdad? Como si una fuerza lo arrastrara hacia esa luz. O sea que hacia el ábside, entonces hacia el santuario de Dios. Simbólicamente, este espacio, camino, que separa la portada de la cabecera, posee tres tramos o tres ámbitos: el ámbito de lo terrenal, el ámbito de la transición y el ámbito de lo divino. O sea que tienen una primera parte que es lo terrenal, una segunda parte que va a estar acá, que es el aspecto transicional entre lo terreno y el área de lo divino que se encuentra en el ábside. El terrenal se corresponde con la nave longitudinal, con esta nave. Esta zona es propiamente el cuerpo de la iglesia, del que cada cristiano es un miembro. Si en la portada la escultura es el medio más propicio para transmitir y comunicar la compleja simbología de la iglesia como construcción, en esta parte, en la parte de la nave, es el ámbito de la pintura, la manifestación artística que revela lo sobrenatural a través de una realidad visible. Acá implica también hay una utilización simbólica de los medios plásticos, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros nos acercamos a un templo de estas características, nosotros vemos la escultura desplegada en su fachada. En las arquivoltas que están encima de la puerta, en las jambas, que son los pilares que están al costado de la puerta, en las cornisas, en los tímpanos, en toda esa parte de la fachada de la iglesia está normalmente la gran escultura. La escultura que tiene diversos motivos, como vamos a ver luego, pero la escultura se utiliza específicamente en las fachadas, y en la parte interior queda relegada o queda prácticamente su función, aparece en los capiteles de las columnas, es decir, en la parte que remata la columna antes de entrar a los arcos que van a sostener las bóvedas, ¿verdad? O sea que normalmente ahí, en los capiteles, nosotros nos encontramos la escultura también adornando los capiteles.
Pero el resto del templo, las paredes y todo lo demás, va a estar normalmente cubierta por pintura. La pintura es la que va a transmitir al fiel que se encuentra siguiendo el rito en la parte central de la iglesia, le va a transmitir el mensaje que las autoridades de la iglesia le quieren transmitir, ¿verdad? Normalmente tienen que ver, según la advocación de la iglesia de repente se hizo en honor de un santo, o en honor de la Virgen, o en honor de Cristo, y bueno, los ciclos pictóricos van a tener que ver, si es con la iglesia ya de un santo, van a tener que ver muchas veces con su hagiografía, es decir, con la historia de su vida, con sus principales milagros, con sus elementos de este tipo. Muy bien. De alguna manera, este camino de lo terreno, ustedes también recordarán que muchas veces cuando viajamos y entramos a alguno de estos grandes templos, encontramos que al inicio del mosaico de la nave central nos encontramos muchas veces un laberinto que también nos plantea el hecho de que la vida del hombre es un difícil camino hacia Dios, que no es fácil ni es recto el camino por el cual el hombre logra su salvación. En un camino de un laberinto, muchas veces la senda que tomamos nos lleva a un lugar sin salida, nos lleva a un camino abortado, y a veces tenemos que ir para atrás y volver a retomar otra senda hasta encontrar la salida directa. A veces el camino hacia la salvación es un camino tortuoso, es un camino peligroso, es un camino que no siempre le asegura al que lo empieza a recorrer un final feliz. Ese es un recordatorio al ser humano de que debe cuidar su andadura a efectos de que ese camino o ese laberinto que es la vida humana, plagada de misterios y plagada de temores y de acechanzas, llegue a buen término. Todo esto es una simbología muy importante, porque también el camino a Dios es un camino que lleva toda la vida y por lo tanto hay que recorrerlo. Uno no entra y está directamente en el altar, uno entra y tiene que recorrer un camino, que es un símbolo del camino de la vida. Muy bien, por ahí andamos. Cuando se recorre este camino, la nave, esta nave longitudinal, queda interrumpida por la cúpula. Acá es donde se cruzarían los dos brazos de la cruz, ¿verdad? El brazo largo, vertical, y el brazo horizontal. En esta iglesia el brazo horizontal no sobresale, está dentro del propio rectángulo de la construcción. Pero de todas maneras, acá nosotros tenemos la nave transversal y acá la nave longitudinal. Acá, en este lugar donde se cruzan las dos naves, aquí, en esta parte, aquí la nave longitudinal queda interrumpida por la cúpula, que se levanta en el espacio de transición, en el crucero. O sea que encima del lugar donde se cruzan los dos palos de la cruz, acá arriba vamos a tener la bóveda de la iglesia. Para llegar a la bóveda, la construcción tiene diversos tramos cuadrados que están sostenidos normalmente por 4 columnas y por arcos que sostienen esta parte, y por arcos que van de acá a acá. O sea que quedan secciones cuadradas normalmente. Así que los tramos cuadrados de la nave principal, estos simbolizan la tierra, lo terrenal, la tierra. Ya desde la antigüedad, la figura geométrica que representa la tierra es el cuadrado. Y en volumen es el cubo, obviamente es la representación de la tierra. En tanto, la representación de lo divino es el círculo o la esfera, que es la figura geométrica perfecta, aquella de la cual todos los puntos de su superficie tienen la misma distancia al centro, ¿verdad? Es decir, desde la antigüedad, desde antes del cristianismo, siempre la representación geométrica de la divinidad es la perfección geométrica, que es el círculo y la esfera, en tanto lo humano está representado por el cuadrado y el cubo. O sea que acá la iglesia, como elemento simbólico, tiene una sucesión de cubos o de cuadrados que finalmente, cuando llegan al del crucero y se eleva, ese cuadrado se va a convertir en círculo. Es decir, que lo terrenal, cuadrado, cúbico, se va a encontrar con lo divino, que es esférico, que es circular. Y por eso es la transición.
a través de diversas formas geométricas, se va a llegar de la transacción del círculo al cuadrado. Esto nos remite a lo que nosotros hablamos siempre de la cuadratura del círculo, cuando nosotros hablamos y nos referimos a una imagen que ustedes la tienen todos muy clara, que es el hombre de Vitruvio pintado por Leonardo da Vinci, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ese hombre que tiene las piernas separadas y los brazos alargados, que está inscrito en un círculo que toca las puntas de sus manos, las puntas de sus pies, el ombligo del hombre es el centro de ese círculo, y el círculo está inscrito en un cuadrado. Este es el canon perfecto de medida que la antigüedad clásica utilizó para sus elementos constructivos. ¿Por qué se le conoce como hombre de Vitruvio a esta imagen? Es la relación del microcosmos humano con el macrocosmos divino. Es una imagen que se le llama hombre de Vitruvio porque el que estableció este canon y el que estableció estas proporciones, o el que recuperó este canon y estas proporciones, fue un arquitecto romano de nombre Vitruvio, que fue el arquitecto del siglo I, fue el arquitecto de Julio César y de Octavio, ¿verdad?, del emperador Augusto, que recopiló en una obra, la primera obra magna, tratado de arquitectura que existe, que recopiló en 10 o 12 tomos todos los elementos constructivos de la antigüedad clásica griega, y con la cual los romanos la utilizaron como base para desarrollar su arquitectura latina, ¿verdad? O sea que esta construcción entonces de cubos y esferas, cuadrados y círculos proviene de la antigüedad clásica grecorromana a través de Vitruvio. Pero adquiere en el templo cristiano esta simbología particular de pasaje de lo terrenal cuadrado a lo divino circular. Muy bien. Así, los tramos cuadrados de la nave principal simbolizan la tierra, en tanto las formas circulares del ábside son reflejo, también todo lo circular, ¿verdad? Porque esto es media esfera, toda la parte circular del ábside refiere y son reflejo de lo divino. Por su parte, la cúpula que va a estar encima del crucero, que como elemento arquitectónico participa de las dos formas geométricas, porque es una estructura de media esfera que se levanta sobre una planta cuadrangular, une entre sí los dos mundos, el terrestre y el divino, y encausa la luz de la purificación imprescindible para llegar a Dios, aquel Dios que como juez omnipotente se asienta en la cuenca absidial. La luz que entra por la cúpula es la luz de la salvación, es la luz de la sanación. Es el pasaje por esta zona la que asegura el acceso a lo divino. Las iglesias se orientan en esta época con el ábside hacia el este, hacia el sol que se levanta. La orientación del ábside hacia el este hace que en el inicio del día esté bañado por el sol de levante, que es el símbolo del sol de la salud, o sol salutis. Y en el final de los tiempos reciba en su cuenca el sol del atardecer, el que entra por acá, que es el sol de la justicia, o sol justicia, que habrá de juzgar a todos los hombres. Acá la luz empieza a jugar un papel fundamental en la simbología religiosa. Primero, vimos que entramos a un templo que está en penumbras porque está poco iluminado, lo que es un símbolo de la vida del hombre alejada de Dios y que a tientas y a gatas y en la oscuridad lo busca. Luego una parte central que recibe la iluminación de la cúpula y de las ventanitas estas, donde está la luz que refleja la presencia de Dios. Y obviamente es esa luz, ante esa luz que nosotros nos vamos a parar como hombres el día del juicio universal. Este Dios que normalmente aparece representado acá como el Dios del juicio final en la época románica, es aquel Dios que nos va a juzgar a nosotros cuando nos pongamos ante la luz inescrutable de su verdad, ¿verdad? Ahí te recuerden ese aforismo de ego sum lux evitas everita, ¿verdad? Yo soy luz, verdad y
y vida. La simbología de la divinidad cristiana asociada al sol y a la luz proviene de la antigüedad de los tiempos, y nosotros podemos ver en todas las religiones anteriores que la mayoría de las divinidades están asociadas al sol. ¿Por qué? Porque el sol es el elemento dador de vida, es el que permite con su calor germinar las plantas, que la vida se desarrolle, y de una forma u otra todas las religiones tienen una base firme en la naturaleza y en los ciclos de la naturaleza. Y por lo tanto, el sol cristiano también representa la divinidad. Los que estuvimos en las charlas del otro día con España sobre Tutankamón y Carter habrán visto que María Fernanda mostró una imagen del dios Atón en la época del papá de Tutankamón, de Akenatón, el dios Atón como el disco solar con unos rayos de sol, con unas manitos que acariciaban a Akenatón y a Nefertiti. Este dios dador de vida fue el primer intento monoteísta en la historia de la humanidad que proviene de este periodo del imperio de Akenatón, donde justamente la divinidad fundamental es el sol. Es el sol, es la misma imagen que el cristianismo toma para representar a Dios, el sol, la luz. Así que muy bien. Generalmente, dejo acá en esta zona del ábside, es donde normalmente van a aparecer los principales elementos pictóricos que empiezan y terminan acá. Muy bien. Explicación larga, pero era importante para que ustedes pudiesen apreciar mejor una simbología del edificio que a veces nosotros como turistas cuando los visitamos no tenemos cerca de nuestra imaginación. Y normalmente los guías tampoco nos explican mucho estas historias. Muy bien, vayamos a la siguiente imagen. Esta es una imagen aérea de esta pequeña iglesita de Santa María de Taúl. Verán que está implantada en medio del pueblo. Es patrimonio nacional, obviamente. Fue reconstruida a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque estaba bastante en ruina. Una gran cantidad del patrimonio religioso español sufrió mucho durante el siglo XIX, en la época de la desamortización y en las revoluciones republicanas, cuando muchas veces los bienes eclesiales fueron confiscados. Y luego hay una labor muy sostenida del patrimonio español para recuperar una gran cantidad de edificios que son de fundamental importancia en la historia del arte y de la religión y de la historia general. Bueno, uno de los que reconstruyeron fue este que estaba derruido en parte. Lo hicieron totalmente, lo reconstruyeron específicamente exactamente igual que como estaba en sus inicios, porque había tenido algún agregado en su momento, pero es una imagen, ven que es una iglesita parroquial bastante humilde desde afuera, tiene una torre campanario de 4 cuerpos y un volumen muy sencillo con un techo a 2 aguas. Acá tienen entradas, tenía 4 entradas, una de cada lado. Ahora están tapiadas 2 y se usa la de la entrada principal y la del costado. Muy bien. Acá ven una imagen interna que nos explica el tema de la importancia de los ciclos pictóricos en el ábside. El ábside es el lugar donde está centrada la imaginería pictórica del románico y después del gótico también, obviamente, con distintos elementos. Acá nosotros tenemos un interior, ven que los pilares son muy sencillos, acá no tenemos capiteles, no hay columnas con capiteles, sino que el pilar da paso directamente a los arcos que sostienen las bóvedas. Hay una bóveda de cañón acá, que es la mayor, y luego 2 pequeñas en las 2 naves laterales, ¿verdad? Estos son justamente lo que está entre estas columnas y estos 2 pilares, es la sección cuadrada encima de la cual está la cúpula. Y después de esa zona de transición está el altar mayor, ustedes ven acá el altar, con un frontal de piedra, y luego en el ábside, en la cuenca del ábside, ustedes ven una pintura. Ahora la vamos a ver con detalle. Es una pintura que tiene una parte superior, que es el cuarto de esfera
de la cúpula del ábside, que está representado con una figura de la Virgen, una Maiestas María, se conoce como es Maiestas María, y luego unas figuras debajo y elementos de decoración abajo. Ven que no hay ciclos pictóricos en las paredes laterales. Esta solamente lo tiene en el crucero. Antes de ver las pinturas, esta es una imagen exterior de la parte de atrás de la iglesia, justamente del ábside. Acá es donde está la pintura que nosotros vimos, y dos absidiolos, dos pequeños ábsides que son el remate de las dos naves laterales. Verán que acá tiene un trabajo en piedra interesante, estos pequeños arquillos que tiene acá, las ventanitas también con una pequeña decoración en las arquivoltas, y estas especies de pilares adosados que tiene en el exterior. Este tipo de trabajo de piedra remite al modelo arquitectónico lombardo. ¿Recuerdan cuando vimos los antecedentes del románico, el prerrománico? Que vimos el otoniano, vimos el lombardo. Bueno, el lombardo, que es el de la zona del reino de Lombardía, toda la parte superior de Italia, desde los estados papales hacia arriba, y la parte sur de Francia, eso era el reino lombardo. Y esta zona que está a un costado del reino lombardo, yo no tengo claro si llegó a pertenecer en algún momento al reino lombardo, pero está ahí pegado, remite en su arquitectura y en el entramado de las piedras de las paredes, remite al modelo lombardo, que es este que ustedes ven acá, y el que ven también en la torre. Ven que son dos aberturitas, y arriba se repiten un entramado de pequeñas arcos de medio punto, como acá. En la parte superior están cerrados por una cruz, es donde están las campanas, en esta parte. Es muy sobria, pero es un trabajo muy interesante de cómo se maneja. Se llama fábrica normalmente. Cuando uno habla de la fábrica de un edificio arquitectónico, nos estamos refiriendo a la forma en que está construido el muro, ¿verdad? Cómo están trabados las pequeñas piedras o las grandes piedras que conforman el muro, que corresponde a la fábrica. En arte o en arquitectura uno habla de la fábrica, es la forma de estar entramado el muro. Muy bien, sigamos. Acá tienen una imagen más cercana de la torre, con esos elementos que ya vimos. Ven que no hay escultura en ningún lado. Acá no hay ningún tipo de escultura que enriquezca, más que una pequeña formulación de unas pequeñas formas, almohadillado acá. No hay escultura narrativa, no hay escultura que ponga en escena algún episodio de las Sagradas Escrituras o de algo así. Acá tienen una imagen cercana del ábside. Entonces ustedes verán que tienen en la parte superior, separado por esta greca, donde está el cuarto de cúpula correspondiente al ábside, tienen una Maiestas María. Maiestas se llaman todas aquellas figuras religiosas que están inscritas en este óvalo. Este óvalo se llama mandorla o almendra mística, es el nombre que recibe. Es una mandorla. Cuando ustedes lean o oigan hablar de una mandorla o de una almendra mística, a lo que se refieren es justamente a esta forma almendrada que normalmente recoge la figura central de adoración. Está reservada casi siempre a las representaciones de Dios. El Dios que aparece normalmente en la Edad Media es el Dios del juicio final, es el Dios que nos va a venir a juzgar al final de los tiempos. Y aparece también la Virgen María. Son las primeras apariciones pictóricas de la Virgen María. Pero la Virgen María solamente aparece en posición muy hierática como trono del Dios, es decir, como simplemente es una figura que no tiene relación con el niño, no se miran, no hay una relación entre estas dos figuras, funciona casi como un trono, como una silla, ¿verdad? Sobre la cual está puesto Cristo. Ahora vamos a ver
una imagen. Bueno, esta está acompañada, esta Maiestas, se llaman Maiestas a este tipo de representación. Maiestas con I pequeña, Maiestas, en este caso es una Maiestas María, y en los casos de Dios eran Maiestas Dominus, las que representan a Dios. Pero en estas Maiestas María está acompañada de una imagen de la adoración de los Reyes Magos, de la Epifanía, ¿verdad? Acá ustedes ven las dos estrellas que representan a la estrella de Belén. Hay dos porque para asegurar que los tres Reyes Magos fueron conducidos por la estrella a Belén, entonces hay una de cada lado, y acá tienen los tres Reyes Magos, y debajo de los Reyes Magos aparece su nombre. Acá está Melchor, acá está Gaspar, y acá está Baltasar. Que Baltasar, verán, más grande, no es negrito Baltasar. Baltasar es un pelirrojito parecido al príncipe, al nieto de la reina, ¿verdad? El de tantos líos, que es el pelirrojillo, el Harry. O sea que no siempre, ¿verdad? La representación de Baltasar ha sido como un rey negro, como nosotros lo solemos conocer. Muchas veces se le representa como blanco, en este caso como un pelirrojo, ni más ni menos. Muy bien, vamos a... Acá tienen una imagen ampliada de la Maiestas María. Bueno, entonces ustedes ven que la Virgen está en posición muy estática, es casi un remedo del trono en la cual está sentada, es como un subtrono o como otro trono un poquito más mullido que el de madera, en el cual se sienta Cristo. Verán que también la representación de los niños siempre es muy extraña en toda la historia de la pintura. Tenemos que esperar al final para encontrar niños que son niños y no pequeños hombrecitos. Pero también, obvia, la atemporalidad de estas imágenes es fundamental. Digo, no tienen edad porque son eternos, de alguna forma. Ven que acá la greca esta que está al final, vean que curiosamente tiene un interesantísimo tratamiento de perspectiva, de profundidad. Cuando nosotros decimos que la perspectiva aparece con Alberdi en el Renacimiento, hay muestras anteriores también. También sabían pictóricamente representar la profundidad, con líneas de fuga y demás historias. Simplemente que en estas etapas de la pintura no significaba nada eso, o sea que a lo que se tendía eran, al contrario, a fondos muy planos, donde la profundidad no existe, porque no importa, lo divino no tiene profundidad, no tiene corporeidad, no tiene ninguno de los atributos de lo terreno. Son atributos propios de lo divino, lo inconmensurable, lo inabarcable, lo todo, ¿no? Y por lo tanto es representada de una forma plana totalmente, en forma, ¿ven? Todo tiene pliegues muy geométricos, no es una representación que busque la naturalidad, que busque no, al contrario, es una imagen más bien abstracta en el sentido de que no está personalizada, sino que remite a un elemento que está más allá de lo humano, de lo cual la representación es la mera puerta de entrada. Muy bien, los reyes aparecen obviamente con sus ofrendas de oro, incienso y mirra, y acá tienen un detallecito muy Andrés, bonito. ¿Sí? ¿te puedo Marta. interrumpir? ¿Cuándo empezó la representación de los halos en las cabezas de los santos o de las personas? Los Porque nimbos veo que aparecen. acá... Sí, sí. Aparecen muy pronto los nimbos. Es una forma, después te busco a ver si logro encontrar alguna referencia de en qué imágenes primeras aparece, ¿verdad? Digo, pero es una simbología que aparece bastante temprano. A veces, bueno, en este caso, viste que está, en el caso de los reyes no está, sí aparece en el caso de la Virgen y, y del niño, si yo no me Muchas equivoco, gracias. ¿verdad? Acá tienen. Porque es una representación de la luz, en realidad, de la luz que emana, de esta luz divina que emana de estas personas.
que son cuerpos luminosos porque son cuerpos espirituales. Entonces la forma de representar eso es a través de esa aureola, de ese nimbo de luz, que remite al principio de la luz siempre, ¿verdad? O sea que está entroncado con cómo representar determinados atributos de lo divino. Recuerden que en la Edad Media empieza a configurarse lo que se conoce como estética de la luz, que va a tener su época de eclosión en el gótico, básicamente. Es decir, la importancia de la luz como elemento representativo de lo divino. Y por eso la necesidad de que los templos estén revestidos de oro, de dorado, de piedras preciosas, de cosas que relumbren, de todo eso, porque tiene que ver con el tema de la luz. Eso fue muy desarrollado al inicio del gótico por el abad Suger, que es el abad de Saint-Denis, de la abadía cluniaciense de Saint-Denis, en Francia, que es uno de los principales representantes de la estética de la luz, el que sienta las bases de por qué el templo debe debe utilizarse para la adoración de Dios los elementos de materiales preciosos, el oro, la plata, la gema, todos estos elementos porque remiten a la luz como atributo divino y por eso se enriquece todo el adorno de los templos a través de la búsqueda de los efectos lumínicos. Pero bueno, los nimbos Andrés, están dentro de esa característica. ¿Sí? pregunta, Escucho. ¿posteriores son los vitró, por ejemplo? Que son todos luminosos Sí, y con el vitró va a colores. aparecer, sí, el vitró te aparece en el gótico. Ahí es cuando justamente, por eso es cuando decimos que en el gótico la estética de la luz llega a su esplendor, porque es cuando los principales efectos representativos de lo divino está en manos de los efectos lumínicos, ¿eh? Cuando se logra prescindir de los muros, porque los muros ya no sustentan la arquitectura del edificio, y se le sustituye por vidrieras coloreadas, por lo cual se tamiza la luz, y la luz es el principal lenguaje que se utiliza para hacer llegar el mensaje religioso a los fieles que penetran y que son bañados por esta luz. Por eso mismo esta estética medieval se conoce como estética de la luz, específicamente. Muy bien, acá tienen una imagen de la parte inferior. La parte inferior de esa Maestas María están representados 4 personajes de la iglesia, que son San Pedro. Acá no se ven bien, acá no está San Pedro obviamente, pero hay 4 personajes representados con un nimbo, y separados por ángeles y arcángeles, que son estos, ángeles y arcángeles, ¿verdad? Y esos personajes son San Pedro, que aparece con las llaves, San Pablo, que aparece con un libro, que es uno de estos, San Andrés, que aparece con la cruz en la cual fue crucificado, y San Juan Evangelista, que aparece con otro libro. En este caso tenemos a Pablo, que aparece con un libro, y acá, bueno, no se llega a ver cuál figura es, pero acá es o Juan el Evangelista o Pablo, que son los dos que aparecen con el libro. Verán, esta parte del fresco está bastante más estropeada, pero tengan en cuenta que la iglesia de Santa María de Taúl fue consagrada el 11 de diciembre de 1123. O sea que el año que viene va a cumplir 900 años, sometida a toda serie de vicisitudes. Esta es otra imagen. Esta imagen obviamente no es de Santa María. Apareció cuando yo busqué imágenes de Santa María, pero no es de Santa María. Primero porque Santa María no tiene en los muros frescos, y este es en un muro. Para mí que esta es de San Clemente o de San Martín de Tours, porque aparece un degollado. Entonces, bueno, yo no tuve mucho tiempo de rastrear a ver esta imagen
de dónde es, pero es una imagen típicamente de esta etapa. Acá aparece, puede ser San Martín de Tours, que le cortaron la cabeza, si no tengo mala memoria, pero, o algún santo decapitado, no sé. Pero ya que estaba, la puse porque esto es una muestra de cuál es el tipo de pintura que hace el románico en esta época, ¿verdad? No hay fondo ni búsqueda de perspectiva, el fondo es una sucesión de franjas sobre los cuales se destacan las figuras. Muchas veces ven en formas que parecen flotar, no se apoyan muy bien en el piso, es decir, no buscan ningún efecto naturalista estas imágenes, remiten a elementos que tienen que ver con la fe. Acá fue seguramente a un martirio que sufre esta persona, etcétera, etcétera. Y acá tienen, obviamente, ángeles y arcángeles que siempre están presentes acompañando todo el desarrollo pictórico. Y acá ven que también el fuste de esta columna está pintada, acá el capitel también, y acá la parte de la cornisa, pero no es de Santa María de Taúl con seguridad absoluta, pero no sé de dónde es. Pero ya que estaba, la puse. Muy bien. Acá vamos a otro lugar. No estamos ya en Santa María de Taúl, estamos en otra de las joyas del románico español. Andrés, ¿te puedo Sí, hacer una consulta? Resulta por que entré supuesto. tarde a la clase porque yo quería verla por la computadora. En el teléfono me la aceptan, pero en la computadora, cuando pongo Andrés, me dicen que no está bien. ¿Tú sabes qué puedo hacer? A ver, primero, es con mayúscula y sin acento. O sea que Todo mayúscula. Todo con mayúscula en la A. Con Y bueno, mayúscula en yo pongo la A. la A mayúscula sin acento y no me aceptan. Bueno, En cambio, entonces en el yo no te lo... teléfono, A ver, escúchame, yo no te lo puedo arreglar de acá. Por favor, comunícate con la administración. Debes tener sí, mal algo, porque con ese código entra todo el sí, mundo. Andrés con A sí. mayúscula y sin acento. Y por ahí se te tienen que abrir. Lo que pasa es que yo en el teléfono no sé muy bien cómo se abre la imagen, porque yo no lo hago por teléfono. O sea que por favor, Claro, lo tuve llama a que las hacer. chicas de administración y que te Sí. informen cómo hacerlo, porque yo ahí no te puedo Bueno, ayudar, gracias. porque no lo sé. No, Gracias, Andrés, lamento no porque poder ayudarte. tuve que Ok, ponerlo en el teléfono y entré tarde a la reunión. muy bien. Gracias. Llama por favor para que te ayuden. Yo eso, a veces los temas de tecnología no lo sé manejar muy bien, sé los míos, pero como nunca lo hago por teléfono, no sé cómo se hace. Muy bien, retomemos. Estábamos entonces, les decía, en otro templo que es fundamental en el románico español, eh, es uno de los grandes templos románicos de español. Este es San Martín de Tours, San Martín de Tours en Fromista, no bromista, sino fromista con F. San Martín de Tours en Fromista. Fromista es una población de la provincia de Palencia, en España. Y la importancia de Fromista y que tenga un edificio de este tipo radica en que era una de las etapas del Camino de Santiago, de una de los ramales del Camino de Santiago, el que se conoce como Camino Francés. O sea que San Martín de Tours, en Fromista, forma parte, es uno de los eslabones del Camino Francés de Santiago. Aquí, la reina de Navarra, la reina mayor de Navarra, en el año 1066, mandó construir este templo para acoger a los peregrinos que iban camino a Santiago para que pudiesen realizar los actos litúrgicos correspondientes. Se inició entonces en el año 1066. Como verán, también tiene una importante tratamiento en la fábrica del edificio, con todos estos pilares adosados, todo el trabajo que tiene circundando las ventanas, ¿verdad? Todo este trabajo se da en el grosor del muro, ¿verdad? Los muros son muy gruesos y este abocinamiento se llama abocinamiento, esto que va de mayor a menor, ¿m? Forma una especie como de bocina que enmarca la ventana, ¿m? Está decorado. También está decorada la cornisa que sostiene el tejado, ¿no? Todas las cornisas. Hay unos pequeños contrafuertes también. Acá ven las puertas, que también tienen unas pequeñas columnitas
A esto se llama jamba, ¿verdad? La jamba de la puerta y toda la parte de las arquivoltas, que es esta zona. Muy bien. Es esta es la parte de atrás del templo, ¿verdad? Tiene 3 naves. Acá tienen la correspondiente a la nave central, el ábside, y 2 absidiolos en las 2 naves laterales. Y verán que la cúpula está inserta en un cuerpo octogonal. Tiene un tambor octogonal con ventanas, con 4 ventanas. Y al frente tiene 2 torrecitas, acá vemos una, la otra nos la tapa esta parte, que marcan la entrada principal de San Martín. Y esta es la entrada lateral. Muy bien. Es una construcción que no es del tamaño de una catedral, pero es un templo importante, parroquial, de bastante buen tamaño y de muy cuidada arquitectura, ¿sí? Lo cual hace a la importancia que tiene. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Le pediría que por favor lo cierre. Gracias. Muy bien, acá ven un interior. ¿Ven cuán despojado es este interior? Acá lo tenemos ciclo pictórico, como teníamos en Santa María de Taúl. Lo que sí tenemos es escultura. Ven que hay escultura que remata las columnas que sostienen los arcos. Estos arcos se llaman arcos formeros normalmente, en los que se apoyan, y los arcos, también estos pilares grandes rematados con capiteles. Cuando el capitel es adornado y tiene figuras humanas que narran una historia, se llaman capiteles historiados. El capitel historiado es típico del románico, es donde se empiezan a contar escenas de las Sagradas Escrituras o de la vida de los santos o de los misterios religiosos o cosas de esas para ilustración de los fieles que, siguiendo la liturgia, tienen estos capiteles que les dicen algo, porque tienen imagen. Bueno, la construcción entonces es muy exenta, salvo de la decoración escultórica, no tiene ciclo pictórico. Acá ven, acá es la zona del crucero, hacia arriba tienen la bóveda, acá aparece una de las ventanas de la bóveda, y al no haber ciclo pictórico en el ábside, hay 3 ventanas que dan mayor luminosidad a la zona del altar. Obvio que esta es luz artificial, estas que vemos acá, pero el resto es luz natural. Y también reciben luz natural del costado, porque en la cabecera de las naves laterales, estas que vemos acá, hay ventanitas como estas allá atrás que alumbran esta zona de las naves laterales. ¿Ven? Son muy interesantes estas iglesias porque son muy desnudas y en la parte constructiva, o sea que se puede apreciar muy bien el trabajo arquitectónico de estos edificios, que no están tapados por la fioritura de la decoración, que aparece mucho más tarde y que poco a poco va ocultando el ABC de la construcción. Acá la construcción es impecable, es de una sencillez magistral, de una pureza de líneas absoluta, ¿verdad? Es muy interesante. Ven, apenas tiene este frisito acá que decora el pasaje de las paredes a las bóvedas, muy interesante. Obviamente que forma parte del patrimonio nacional y también ha sido restaurada. Restaurada implica siempre, cuando se habla de restauración, implica de ir hacia los modelos puros, originales, quitándoles todos los aditamentos. Muy bien. Veamos varios elementos. Acá es cuando leíamos el tema en el texto de esa transición entre lo cuadrado terrenal y lo esférico o circular divino, esta imagen nos explica clarísimamente ese concepto. Ustedes ven acá, esta es la nave transversal, estas 2 bóvedas de cañón son el brazo horizontal de la cruz, y esto es el brazo longitudinal de la cruz. Cuando se cruzan, forman el crucero. El crucero, porque viene de ahí, de la palabra cruzamiento, ¿verdad? El crucero es esta zona. Sobre el crucero, que tiene
una clarísima forma cuadrada, porque es la que está inmersa entre los 4 arcos formeros que lo delimitan, tiene una forma cuadrada, pero de esta forma cuadrada se pasa a una forma circular en la bóveda. ¿Cómo se pasa de esta forma cuadrada a la circular? Bueno, normalmente hay 2 mecanismos arquitectónicos para pasar de una forma de planta cuadrada a una circular, que son las trompas y las pechinas. Son los 2 nombres de los 2 elementos arquitectónicos, trompas y pechinas. Las que tenemos acá son trompas. La trompa es esto, ¿ven? Es una forma cónica de un segmento de cono. Si nosotros hiciéramos un cono, un barquillo de helado, y lo cortáramos, nosotros tendríamos una forma que se corresponde a la trompa, una forma abocinada, que convierte el cuadrado en un octógono. Ven que acá ya tenemos 8 segmentos. Pasamos de 4, pasamos a 8, y a partir de las 8, de las 8 caras, con la colocación de los elementos de la cúpula, se pasa al círculo, acá a la media esfera. Y acá tienen las 4 ventanas que dan luz con una forma abocinada, justamente de mayor a menor, por donde entra la luz. O sea que acá ustedes tienen una perfectísima representación arquitectónica de esa transición de lo terreno, del área de lo terreno al área de lo divino, que acá se ve en San Martín de Fromistera, se ve en forma excepcional. Es subyugante la claridad arquitectónica que tienen estos edificios, ¿verdad? Acá lo ven claro, la forma de la trompa. Bueno, hay una imagen, casi siempre estas imágenes que están acá son el tetramorfos, son los 4 evangelistas. Acá, si yo no me equivoco, aparece uno con alas, pero no llego a distinguir cuáles son exactamente. O sea que no inventemos, pero normalmente es el tetramorfo. Y acá ven que los capiteles están con imagen. Ahora vamos a ver. Acá tienen un capitel de San Martín, un capitel historiado, que representa una escena de la tentación. Ahí tienen a Adán y Eva, Adán a la derecha, Eva a la izquierda, del árbol de la sabiduría, y la serpiente enroscada en el árbol, ofreciéndole la manzana con la boca a María, que con su brazo izquierdo la recoge. ¿Sí? En tanto, yo creo que el pobre Adán lo que está haciendo es tragando saliva. Dice, ¿en la que nos metió esta mujer? A Eva, acá, pero acá, bien, acá Adán, que tiene la mano en la garganta, debe estar tragando saliva. Debe decir, ¿en la que nos metiste, Eva? Pero bueno, vaya uno a saber qué diría el pobre Adán acá. Y bueno, luego esta escena está completada con un relieve en forma de hojas de acanto, que remite al modelo, a uno de los 3 modelos clásicos griegos arquitectónicos, al jónico, ¿verdad? Recordarán que el capitel jónico griego está representado por 2 volutas a cada lado, como si fueran 2 rulos que hay acá en la cabeza, ¿verdad? Que están, estas 2 hojas de acanto remiten al capitel jónico, y también remiten al que continúa el capitel jónico, que es el corintio, el que tiene las hojas de acanto. O sea que es un guiño, de alguna forma, a los modelos clásicos. O sea, acá unas especies de rosetones que enriquecen el área en la cual el capitel de la columna se une con el arco formero, ¿verdad? Y acá tienen también un pequeño reborde que separa el cuerpo de la columna del ábaco del capitel. Precioso. Es un capitel aparte que tiene una forma que entra acá, ¿verdad? Es cóncavo, y en la concavidad está tallado el árbol de la sabiduría y eso. Eso es de una factura aparte impecable. Los maestros tallistas de esta época
que no los conocemos por nombre, como tampoco conocemos por nombre normalmente a los maestros constructores, es decir, a los arquitectos, ¿verdad? Porque casi siempre son considerados meros orfebres, meros personal trabajador, digo, no estamos todavía en las categorías de artistas, ¿verdad? Acá son meros obreros de Dios, son meros obreros que ponen en piedra lo que se estableció como modelo o como motivo de la edificación religiosa. Acá tienen otro de la misma San Martín que no cuenta una historia, sino que está adornado con motivos vegetales. Hermoso. ¿Ven? Con estas hermosas entrelazados de elementos vegetales que son de una belleza y de una factura buenísima en cuanto al artesano que los realizó, ¿verdad? Son muy bonitos, muy bien logrados. Y después tienen una imagen oblicua de la entrada principal, Perdón, Andrés, con las dos torres. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Sí, quería preguntarte algo. Sí, Laura, ¿esos pregunta, capiteles Laura. de qué material son? ¿De piedra? En los capiteles que vimos recién. No, Son de piedra, sí. Son de Sí. piedra. Son piedra. Yo ¿Algún tengo tipo de una pregunta, Andrés. Sí, Gracias. sí, te oigo. En este último capitel que mostraste, ¿no hay nada de influencia morisca? ¿No llegaba para nada ahí? Sí, ojo, puede haberlo, porque Palencia es una de las zonas que, bueno, estuvo sometida al flujo de ida y venida del Islam. En el Islam, el motivo vegetal cobra particular relieve en tanto y cuanto no se puede representar a la divinidad ni al hombre como reflejo de ella. Y en muchas zonas el mozárabe, que es el estilo que se conoce como dentro de un ámbito cristiano, el permear elementos árabes, eso se conoce como mozárabe. En tanto el mudéjar es dentro de áreas musulmanas el permeado de elementos cristianos. Mozárabe es filtración de lo moro dentro de lo cristiano y mudéjar es al revés. Los elementos mozárabes están presentes en muchas estructuras de estas. Esto que tú señalás es muy correcto y no es extraño que remita a ese contacto con esa forma de figuración artística típica del Islam, porque son zonas transicionales estas, que han estado en flujo y reflujo muchas veces y que mantienen claramente estratos y substratos de todos estos elementos que se van conjugando. Aparte, recuerden también que es esto que dice Lucía es muy interesante, porque en el siglo IX se produce el último gran avance el último empuje del Islam en la provincia, vamos, en el territorio español, cuando la transición de Almorávides a Almohades. O sea que ahí es muy importante. Muy bien, muy buena y acertada tu aportación, Lucía. Y piedra. Piedra, Laura, normalmente se utiliza la piedra que es propia de la zona, ¿verdad? Muchas veces se utilizan las que son más tipo areniscas porque son más fáciles de labrar, y en otros casos se va a utilizar piedra dura según la disponibilidad que hayan en la zona. Bueno, verán que acá esta imagen lo que nos denota aparte es que si bien no hay escultura propiamente dicha en las jambas de las portadas ni nada, hay sí muchos elementos decorativos que aparecen en las cornisas, en las ventanitas y todo. Y ahora van a ver qué son. Acá ven una imagen más cercana de una ventana, ¿verdad? Una pequeña ventana que es casi una saeta, está hecha en el fondo. Acá ustedes pueden apreciar el grosor de la pared, porque en el grosor de la pared están dados estas arquivoltas.
este trabajo se llama ajedrezado, es donde una fórmula geométrica está hecha en forma de escaque, de tablero de ajedrez, entrantes y salientes. Las ventanitas están con 2 columnitas adosadas y 2 capiteles que son de temas vegetales, estos, y la cornisa está sujeta por estos elementos arquitectónicos que se llaman ménsulas, ¿verdad? Lo que sostiene la techumbre es una construcción en forma de L, que hace el pasaje de la pared horizontal a la techumbre, de la pared vertical a la techumbre horizontal. Es una forma de L que se llaman ménsulas, que en este caso están decoradas con figuras diferentes. Hay más de 300 ménsulas en este edificio y las figuritas se conocen como canecillos. Canecillos con C las 2 veces. Canecillos. Como si fueran canes, perros pequeños, canecillos. Ese es el nombre que tienen esto. Estos son los canecillos. Acá tienen la forma de la ménsula, ¿verdad? Que es la L esta. Esta es la pared y este es el entablamento. Y en vez de hacer una ménsula sola, pura y simple, cada una de las ménsulas está decorada por figuras diferentes. Animales, hombrecitos, seres monstruosos, elementos vegetales, más de 300, ¿verdad? Que es muy razonable, porque el mundo del cristiano de esta época es un mundo poblado de maravillas y de cosas incomprensibles y de seres que nosotros sabemos que no existen, pero que para ellos existían, ¿verdad? Representan también las acechanzas del mundo de afuera, que está poblado de seres sobrenaturales, de seres que del demonio, de una cantidad de fuerzas oscuras que están acechando e impidiéndonos o queriéndonos impedir el acceso a la luz divina. Pero esto es típico en toda la Edad Media, ¿verdad? Si nosotros leemos a San Agustín de Hipona, cuando escribe La ciudad de Dios, esa obra fundamental del siglo IV, recuerden que San Agustín es el que hace la simbiosis del pensamiento filosófico platónico con el cristianismo, y en La ciudad de Dios, San Agustín nos narra de hombres que tienen una sola pierna, de hombres que tienen un solo ojo en la frente, de seres así extraños, ¿verdad? Nada más ni nada menos que uno de los grandes maestros de la iglesia, que nadie, cuando lo leía, todo el mundo suponía que eso era cantado, que era así. Y si nosotros vemos muchas de las narraciones de los viajeros de este tiempo y todo, cuando describen las tierras que conocen, esas tierras están pobladas de seres fantásticos que para todo el mundo existen, igual que la vaca o el caballo o el gato del vecino. O sea que esa imaginación frondosa, ese contenido mágico que todavía tiene el mundo, que es un mundo de incógnitas, un mundo todavía no traspasado por la luz de la razón y de la ciencia, que todavía le falta unos siglos llegar. Bueno, eso aparece en el exterior de muchos de los templos y a veces en el interior, porque son las acechanzas del maligno que están allí también. Muy bien. Unos canecillos preciosos. Acá tienen una imagen más alejada de los mismos que vimos. Acá ven este motivo de entrelazados vegetales que tiene esta columna adosada a la fachada, el almohadillado, el ajedrezado que está antes del techo. Y acá tienen otros. ¿ves? Estos son unos motivos de flores, estos son unos seres medios deformes. Acá tenemos otro. Le falta, por supuesto, esta parte de la pierna. Acá tienen una pierna, falta esta otra parte. Acá tienen un animal que parece ser un pájaro, un elemento alado. Podría ser un grifo, podría ser algún tipo de cosa así. Ojo que estos no son los elementos que encontramos en el gótico. Estos no son gárgolas, que es lo que luego encontramos en el gótico, que las gárgolas son la salida de los desagües, que también van a estar historiadas y trabajadas con elementos fantásticos. Estas son ménsulas, los otros son gárgolas. Pero ven que es de una riqueza extraordinaria el trabajo de
de los Canecillos. Y acá, bueno, más de 300, o sea que hay para entretenerse si uno va a visitar San Martín, en ver todas las cosas interesantísimas que hay. Me imagino que a uno le terminará doliendo el cuello de mirar para arriba. Sí, Pero son muy hermosas, porque son muy hermosas. Y da no cuenta haces de la la buena complejidad. circulación. Sí, Es y dan cuenta terrible. de la complejidad del mundo en el cual vive el ser del medioevo. Ese mundo donde igual a la vuelta del bosque me encuentro con un trasgo o un duende o un ser fantástico, o me encuentro con un santo, o me encuentro con el vecino que fue a ordeñar la vaca. Todo era posible, y todo era verosímil, ¿verdad? Es fantástico eso, ¿no? Muy bien. Esta es la última imagen que tenía, y acá lo dejamos. Hoy nos hemos pasado de la hora bastante, pero se la debía también al grupo del miércoles, porque la computadora se trancó el miércoles y no pudimos ver estas imágenes, y espero que los compañeros que no pudieron ayer lo puedan ver en la grabación. Así que bueno, ¿alguna Andrés, pregunta o comentario? ¿Sí? una preguntita o comentario. Dicen las malas lenguas, pues es una leyenda urbana, que a la altura de las ménsulas y después de las gárgolas en el gótico, como que los artesanos se sacaban las ganas de hacer lo que a ellos les parecía, no lo que el arquitecto o el que dirigía la obra los mandaba. Que ahí arriba como que no lo veían bien, se sacaban las ganas. ¿Están así? También es cierto, siempre un poquito de picardía anda suelta por ahí, eso es real, pero obedece todo esto a esa simbiosis, ¿verdad? A ese mundo que ya no es el nuestro y que lo perdimos, ese mundo donde podemos codearnos con lo fantástico, maravilloso. Es un poco la misma impresión que cuando los europeos o muchos latinoamericanos que no somos colombianos leemos a Cien años de soledad, ese realismo mágico latinoamericano, que nos Claro. parece que esas cosas que narra no son posibles y que a veces son de una realidad total. Gabo ha contado tantas veces que muchas de esas cosas que para el resto del mundo es mágico, en Colombia existían realmente, ¿verdad? Es maravilloso eso, ¿verdad? El tema, este mundo es un mundo que está al filo de la maravilla todavía, que está al filo Fantástico. de lo incomprensible, de lo fantástico, de lo que De nos lo asombra. fantástico, sí, sí. Exacto, casi como con un alma de niño en el cual nos asomamos a un mundo de maravillas, ¿no? Qué precioso eso. Y eso aparece Sí, sí. de alguna manera grabado en piedra y en las pinturas. Y claro, ante ese mundo lleno de incertidumbre, lo único seguro es la luz de Dios. Es lo único que nos puede asegurar la salvación, ¿no? Y por eso es tan importante esa idea religiosa en esta época. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Muy bien. Sí, Entonces, ¿sí? perdón. Muy bien. Buenas tardes. Sí. No, yo quería contar lo siguiente. Cuando describiste la primera iglesia, me hizo acordar a una iglesia que yo visité en Lechau, Austria, que es de más o menos esa época. Fue terminada aparentemente en el siglo XIV, pero la comenzaron en el siglo IX, hasta donde yo sé. Lo que me impresionó de esa iglesia eran las paredes, que eran casi 50 centímetros de grosor. Sí. Y era muy similar a la primera iglesia que tú describiste. Y esto fue en la época navideña. Y me voy a permitir contar una pequeña anécdota sobre eso. Lechau está en el norte de Austria y es uno de los pueblos en los cuales trabajó el maestro Gruber, el que escribió Noche de Paz, Noche de Amor. Ajá. Y es un pueblito chiquitito, cerca de Gmünd, pero realmente es muy chiquito. No me acuerdo la cantidad de habitantes, pero eran muy pocos. Ahora hay que imaginarse
24 de diciembre, misa, la misa de medianoche, y todo el pueblo metido ahí adentro, todo el pueblo metido ahí adentro, vestido con sus galas de paisano, es decir, con traje de paisano, pero paisano de fiesta, paisano de gala. El que dirigía la misa era un cura que era un hijo del pueblo, había sido compañero de clase de la hermana de mi amiga que yo visité allí. Y tenían un Belén, un nacimiento con figuras hechas en madera, que eran bastante posteriores, porque en ese entonces ya tenían no sé cuántos cientos de años, de alturas naturales, de la altura del hombre, era increíble. Bueno, no les puedo decir lo emocionante que es escuchar toda la misa de navideña, más el canto de Noche de Paz, Noche de Amor, cantado sin instrumentos, solamente por el pueblo metido ahí adentro. Eso sucedió hace más de 40 años y todavía me emociona cuando pienso en eso. Pero la iglesia era muy, muy parecida a lo que tú describiste hoy y me hizo recordar muy bien cómo era. Es muy desnuda, son iglesias muy desnudas. Exacto. Gracias, Kitty, por la anécdota, y me alegro que te hayamos hecho recordar algo tan lindo como esa misa de Navidad. Fue precioso. Una recortita, Andrés. El ancho de los muros va mucho en el tipo de construcción, que no existía la argamasa, era todo piedra en ese momento. Claro. Sí, sí. Sí. Y aparte, la necesidad, por eso no se podía subir mucho en altura, porque si no había que engrosar cada vez más los muros, y por eso se hacían muros de sustento que se conocen como contrafuertes. Y luego el gran desarrollo técnico en eso vendrá con el gótico, cuando el gótico descubra o invente los arbotantes, esas especies de patas que logran sostener los muros, y ahí es cuando podemos tirar abajo la pared, porque la pared ya no es necesaria para sustentar, porque el peso de la construcción se distribuye por los arbotantes. Pero estas iglesias son muy hermosas, porque yo creo que lo despojado es un valor interesante, ¿verdad? Porque permite apreciar claramente el manejo arquitectónico. Así que bueno, vamos a continuar la semana próxima con Románico, y espero que pasen una buena semana. Cuídense porque dicen que viene otra ola polar. Y espero que nos estemos todos bien. Gracias. Buen fin de semana para todos. Chao. Gracias, Andrés. Cuídate de la humedad. Gracias. Gracias, Andrés. Chao. Hermosa la clase. Chao a todos. Hasta luego.